Buenas noches, estimados doctores. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión programada de hoy. Doctor Fernando, bienvenido. Le doy el pase. Gracias, doctor, muy gentil, muy amable por el pase, por la invitación nuevamente para estar en esta última sesión de este diplomado de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y bueno, como siempre, muy contento de ya culminar mi participación esta semana. Ya vendrán la próxima semana el doctor Reinaldo López Viera para hablar de algunos temas también de la disciplina dentro de su experiencia. Pero en fin, lo que nos toca el día de hoy es analizar un poco un tema que vendría a ser el más importante aporte de la Corte Interamericana o del sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto. Si algo ha cambiado en los últimos años en el sistema de fuentes en el mundo, y principalmente en América Latina, ha sido esta creación de los sistemas subregionales en materia de protección de los DDH. Habíamos hablado la primera clase de que los derechos humanos se constituyen en un sistema integrado, en un concepto sistémico de protección, que significa instancias, plazos, trámites, competencias, en el cual cada continente viene haciendo su labor en el sentido de establecer mecanismos idóneos y ad hoc, independientes y paralelos y subsidiarios a la labor propia de los poderes ordinarios, de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en un país. En Europa este proceso comenzó el año 50, ¿no? Con los acuerdos de Schengen y con los acuerdos de Maastricht, que establecían, por un lado, la unidad económica en Europa y por otro lado, de acuerdo a los acuerdos de Schengen, el libre paso de bienes y servicios en el continente. Y se estableció el famoso TET, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con sede en Estrasburgo, que es el modelo más perfecto de integración supranacional y integración regional que se dio en Europa, pero que al día de hoy, digamos, en un principio se parecía mucho al sistema latinoamericano, al sistema interamericano, pero ya ha cambiado en su conformación y en su constitución. Entonces, ya yendo a otros escenarios, ya África también tiene su corte africana, países en el CARICOM también tienen, Centroamérica también tienen su corte, una corte de disputas. Y en América Latina, como vigencia de la Carta de la OEA, se establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es decir, tanto la Comisión Interamericana como la Corte. Un órgano consultivo, un órgano contencioso, un sistema de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Bueno, pero esto a partir de la OEA, que era una norma de carácter fundamental, una norma de derecho duro, bueno, consagra pues estos dos estamentos, ¿no? Principalmente la Corte como un estamento contencioso. Y diríamos, sin temor a equivocarnos, que el más importante aporte de la Corte Interamericana ha sido esta fórmula pretoriana, que se conoce como control difuso de convencionalidad. Ante todo, es una construcción jurisprudencial. El estatuto de la Corte no lo establece, el reglamento tampoco lo señala, la carta de fundación de la OEA tampoco lo establece como tal, y es un concepto, como es un nombre, difuso, ¿no? Entonces, es importante porque sobre él descansa esta posición pretoriana, manu militari, que establece este control dual de los muchos países que han asumido esta tesis en América Latina. Entonces, no es un tema menudo ni de poca importancia, sino yo diría de la más importante relevancia en materia jurisprudencial, en el sentido que resulta siendo una construcción jurisprudencial sobre la base de distintas fuentes, su jurisprudencia, su normatividad, sus precedentes y principalmente esta función, esta posición que asume la Corte Interamericana en un contexto actual en el Perú. Yo siempre cuestiono las voces desautorizadas y que desconocen el sistema interamericano cuando ellas plantean más de una vez con supina ignorancia
con una, digamos, ignorancia inexcusable el hecho de que cuando ocurre alguna situación penosa en nuestro país, siempre el Parlamento, que es el primer poder del Estado, dice, hay que retirarnos de la Corte Interamericana, hay que retirarnos del Pacto de San José, Costa Rica, ¿no? Porque es un mensaje politizado, es un mensaje sectario. Nuestro país es autónomo y soberano. Esas posiciones las critico y las cuestiono, porque no tienen fundamento, no tienen basamento. Eso demuestra ciertamente el desconocimiento de quienes, digamos, se precian de representarnos en convertirnos en unos parias en el sistema de derechos humanos. Entonces, esto un poco tiene que ver con ello, ¿no? Con la relevancia de las sentencias de la Corte, con su carácter de vinculatoriedad, con su carácter de obligatoriedad y principalmente con el criterio cada vez más contaminante de las sentencias de la Corte en el sentido de su vinculación y de su obligatoriedad. Acá no se trata de fronteras o soberanías. De acuerdo, ya el tema de las soberanías así es un concepto que ya ha pasado a un segundo plano. En el hecho de, ¿cómo es el término? No es un término de anular soberanía, sino, este, Inmiscuir, inmiscuir, doctor. sí, así es. O también lo que se dice, ¿no? Relativizar el término de la soberanía. No, o sea, no estamos frente a eso. Correcto, La soberanía se respeta, la autonomía igual. Sin correcto. embargo, cuando se habla de derechos humanos, el término de las fronteras ya pasa a un segundo plano, porque hay mandatos claros que deben cumplirse. Estamos en un momento en el que en el Perú estamos sometidos al mandato de la Corte y de la Comisión. Hemos suscrito el pacto de San José, Costa Rica. Somos parte de la OEA y hace muchísimos años. Tenemos una tradición históricamente hablando protectora de derechos y en un cabal cumplimiento de la norma internacional. Entonces, mal haríamos nosotros sensiblemente por una posición política o una decisión política, como se dice, patear el tablero y decir, señor, nos retiramos de la Corte. Y al día siguiente, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. La renuncia de la Corte, la renuncia del Estatuto, tiene que ver con 5 años de anticipación. Es decir, recién el 2025, 26, 27, 28, 30, 31, se verá si eso procede. Mientras tanto, estamos en un sistema, hemos firmado un tratado y nuestra vocación es respetar en virtud del principio de pactum servanda y el principio bona fide. Entonces, este es un poco un llamado de atención a nuestras autoridades cuando dicen, ¿no? Nos retiraremos de la carta, porque es una carta debidamente muy politizada, muy invasiva, y en algunas circunstancias ha sido correcto, pero en otros no. Así que vamos a ver un poco el tema de este control difuso de convencionalidad. Perfecto. Quiero comenzar con algunas cuestiones, digamos, unas consideraciones previas al desarrollo de la clase del día de hoy. En una de las primeras clases en Derecho Internacional nos habla de dos interacciones, el plano internacional, ¿de acuerdo? Y el otro es el plano interno. El plano externo, el plano interno. Entonces, hay dos posiciones claramente definidas. La primera es la tesis dualista, postulada por Tripel, Ancilotti y Charles DeWitt, que son ciertamente los padres del derecho internacional, los más importantes teóricos. Y la tesis monista es la del profesor Hans Kelsen. Ambos tienen una posición muy centrada, muy concentrada y muy precisa. La tesis dualista nos dice lo siguiente, como su nombre lo expresa, dos posiciones, dual, el orden internacional y el orden interno. Para que en la tesis dualista funcione, se requiere la existencia de dos órdenes. Un orden interno, en donde prima la Constitución, en donde prima la jerarquía normativa de la Carta Política, en donde hay mecanismos de coerción, clara competencia de los poderes públicos, de los estamentos públicos, y y en el orden externo está una especie de tratado, ¿no? Que confluye en virtud
de una decisión política de los estados de acuerdos en la estructuración de un orden internacional, pero que ambos coexisten y ambos se complementan, externo e interno. En este orden dual, las decisiones son válidas en tanto y en cuanto exista en nuestra Constitución, en la Constitución interna, un mandato o una prescripción que así lo establezca y permita su incorporación. En el caso peruano existe el artículo 55 y 56 de la Constitución que dice los tratados son norma interna en tanto y en cuanto hayan sido aprobados por el procedimiento respectivo. Primero por el Congreso, dando cuenta al Ejecutivo. Y a partir de ese reconocimiento, entonces, el tratado forma parte de la norma interna. Tiene rango de derecho interno. En el ámbito monista, la cosa es distinta. Caso Cuba, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá tienen una concepción distinta. El tratado es norma externa, pero este solamente puede ser aplicado en tanto que sea compatible con la Constitución. Es decir, el tratado debe pasar por una suerte de un proceso de homologación o una suerte de verificación interna, y si el tratado, digamos, afecta normas de carácter constitucional, no se aplica. Entonces, hay que entender que el sistema en general, en la actualidad, parte de esas dos tesis. O es dualista o es monista. ¿De acuerdo? Dualista o monista. Bien, a partir de esa concepción, de esa interacción entre sistemas, interno y externo, hay que entender que a partir del 2006 en adelante, a partir de jurisprudencia, no de una disposición de la propia convención, se establece la doctrina del control de convencionalidad. El control de convencionalidad, queridos amigos, nace históricamente del llamado control concentrado de constitucionalidad. Es una vertiente, pero su origen se remonta básicamente a Kelsen, el año 24, 22, 23, 24, con la teoría de los modelos de control constitucional. Ahora, ¿son distintas concepciones? Sí, pero ciertamente el control difuso de convencionalidad debe su origen, su génesis al control concentrado de constitucionalidad. Perfecto. A partir del 2006 se reconoce entonces distintas supremacías. Por un lado, la supremacía del tratado en el ámbito externo y la supremacía de la Constitución en el ámbito interno. Entonces, efectivamente, este concepto nace desde el punto de vista jurisprudencial a partir del 2006 en adelante, con algunos casos que hemos traído para compartir con ustedes. Hay que entender otra cosa, que ese control difuso de convencionalidad, si bien es cierto, y lo reitero, no es un concepto creado a partir de su norma implícita, es un concepto creado, digamos, dentro de la dogmática, de manera instrumental, y que significa una suerte de revalorización o de redefinición de las fuentes clásicas del derecho. No encontramos hasta antes del 2006, probablemente en Europa se ha dado este escenario que tiene otros contornos, pero en lo que a nosotros atañe, se creó en 2006, y que ya el año 70 y 80, muchos países incorporaron en sus textos constitucionales cláusulas que reconocían a los derechos humanos como parte importante de su conformación, y aparte de un implícito reconocimiento. Y el primer caso ocurrió en la Constitución francesa, cuando la Constitución francesa del año 80 reconoció directamente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como parte integrante de la Constitución francesa. O sea, es el texto internacional de la Carta de la Declaración Universal por Revolución Francesa ya forma parte de la Carta francesa. Vean ustedes,
Y a partir de eso, ya muchos estados latinoamericanos incorporaron esos mecanismos de incorporación de tratados en el ámbito interno. Cosa que no había ocurrido antes, ¿no? Porque ciertamente 70, ya el año 48, 50, 60, ya vino el proceso de la internacionalización de los derechos humanos a partir del año 50, en que, digamos, se aprueba esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Perfecto. Entonces, es básicamente este control difuso de convencionalidad que el término resulta siendo bastante amplio, ¿no? Ampuloso, ¿no? Digamos, conflictivo. Pero que en el fondo yo voy a explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué es el control difuso de convencionalidad? Es en principio un control, un mecanismo de control. En términos constitucionales, ¿qué se entiende como control? Como control se entiende un conjunto de mecanismos, tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a garantizar jerarquía normativa. Ese es control constitucional. Ahora, si agregamos al tema de control, control difuso, ¿por qué es difuso? Porque no lo hace un tribunal constitucional, no lo hace una Corte Suprema, no lo hace el Poder Judicial, no lo hace una Corte. ¿Quién lo hace? Un estamento creado a partir de un tratado. ¿Qué tratado? El Tratado de la OEA. ¿Y por qué y aparte lo hace un órgano ad hoc, un órgano independiente, autónomo? Siendo difuso, lo hace un órgano autónomo. ¿Y por qué de convencionalidad? Porque el término de convención viene, y hemos referido a eso, el término de convencionalidad viene a partir del tratado del Tratado Internacional de los Tratados de Derechos del año 67, que establecía que el término tratado, convención, pacto, acuerdo, es prácticamente lo mismo. Entonces tenemos control difuso de convencionalidad. Ahora bien, este término tiene que ver básicamente con varios ámbitos. El concepto inicial es un concepto básicamente y en principio aplicado de oficio por jueces, si es que no ha sido invocado por la parte beneficiaria. Nuestro ordenamiento civil, nuestro ordenamiento peruano, permite ello. Acá tenemos el artículo 7 del Código Civil, dice, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica, aunque no haya sido invocada en la demanda. Bueno, la norma convencional forma parte de la norma interna, en virtud del artículo 55 y 56 de la Constitución. Perfecto. Entonces, ese es un poco, digamos, esta suerte de ubicación, ¿no? Es un concepto, repito, que se ha manejado en jurisprudencia, pero luego de muchos años y de reiteradas sentencias, ya ha comenzado a ser un elemento consolidado en la doctrina jurisprudencial. Bien, hablemos un poco de la jerarquía y de los marcos, es decir, constitución y tratado, y de los llamados marcos contradictorios. Una constitución y un tratado. Una constitución, norma jurídica fundamental en un Estado, primacía, jerarquía, norma fundante, originada por el llamado poder constituido y después consolidado por el poder constituyente. Tratado, dos ámbitos, tratado multilateral y tratado bilateral. Tratado multilateral en su conjunto con una secretaría pro tempore. Tratado bilateral ya vendría a ser una especie de canje, ¿no? O sea, bilateral. Perú-Chile, Perú-Ecuador, Perú-Colombia, Perú-Venezuela, en fin. En ambos ámbitos, los tratados, repito, como expresión de la voluntad de los estados, no son más que una constitución. Repito, un tratado no es más que una constitución. Un tratado per se no tiene una vida propia e independiente. Un tratado tiene vida propia e independiente cuando el Estado peruano lo aprueba. Es decir, un tratado no tiene
una vigencia obligatoria en un país si es que la Constitución y el procedimiento que ella lo establece, y si no lo permite, el tratado no rige. En cambio, una Constitución, claro, tiene una vigencia automática. Entonces, sin embargo, desde una visión, digo esto, desde una visión desde afuera, una visión, digamos, desde la visión de la Corte Interamericana, el tratado es la norma de carácter fundamental y rige. La visión desde adentro es la Constitución. Pero bueno, a eso vamos. Estamos frente a parámetros distintos de interpretación. Porque mientras que para la Corte Interamericana su norma fundamental es el tratado, para el Tribunal peruano su norma fundamental es la Constitución. Entonces, dependiendo de qué enfoque le demos. Por eso quise comenzar la clase con esta visión monista y dualista. Entonces, en una, digamos, eventual controversia entre un tratado y la Constitución, obviamente la Constitución rige, prima, tiene supremacía, tiene el carácter de supralegalidad, tiene el carácter de superioridad con respecto a cualquier norma emitida en el contexto internacional. Perfecto. Bien, la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana, sobre la base de la propia Convención Americana de San José, Costa Rica, y sobre la base de las normas estatutarias de la Comisión y de la Corte, básicamente establecen lo siguiente, ¿no? Y eso es el artículo 1. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos humanos, los derechos y libertades reconocidos en ella. Dice, y al pleno ejercicio de toda persona para que esa se sujete a su jurisdicción sin discriminación alguna. Perfecto. Un concepto importante porque de ahí nos establece un poco el ámbito de acción. Es decir, los estados se comprometen a qué? A respetar las libertades y los derechos reconocidos en la Nueva Convención que ellos mismos han firmado, que ellos mismos han suscrito. En base a esta posición de un estado puede celebrar tratados entre otros estados y aparte sobre instancias internacionales. Perfecto. Y lo segundo me parece importante. Dice, para los efectos de esta convención, las obligaciones contenidas en el derecho convencional con mayor razón, se trata de derechos humanos, dice, tiene que ver con qué? Con la Convención de Viena. La Convención de Viena es el marco internacional, es la convención, el tratado que rige las relaciones de los estados con respecto a los tratados. Perfecto. Y ahí entonces habla de dos tratados, de dos principios. El llamado Pacta sunt servanda y el principio bona fide. Pacta sunt servanda, ¿qué significa? En otras palabras, en cristiano, el cumplimiento, la observancia y respeto de la palabra dada. Si yo firmo un tratado, me comprometo a cumplirlo. ¿Sí? Si no, no lo firmo. Igual que un pacto, un acuerdo, un negocio. Y el otro es el principio bona fide, el actor de buena fe. Si yo cumplo un tratado, no hay reserva, no se permite reserva de que en algún momento voy a incumplirlo. Yo lo firmo de buena fe. Dos principios básicos en materia del derecho internacional de derechos humanos y que básicamente están planteados en el artículo 1.1 y 1.2 de San José, Costa Rica. Bien, ahora bien, los estados aparte se comprometen a garantizar la libertad, ¿no? En el caso Velázquez Rodríguez, y acá vamos a hacer una reseña interesante y reiterativa de casos en los cuales, digamos, en ausencia de una precisión clara en el texto de la convención, vamos a tener la oportunidad de fijar algunas posiciones propias de lo que significa el control difuso de convencionalidad y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, dando cuenta de alguna jurisprudencia relevante, como es, digamos, el tema del día de hoy. Perfecto. Bien, entonces entremos a otro ámbito que tiene que ver con esto. Acá tenemos, ¿cuál es la finalidad de este control difuso de convencionalidad? Ya dijimos qué cosa es, más adelante vamos a precisarlo en virtud de la jurisprudencia de la Corte, no en virtud de la Convención, porque repito, estos temas no están desarrollados en la Convención, sino en su jurisprudencia. Acá tenemos. Es en principio, ¿qué cosa? Una técnica procesal, una institución. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es el control difuso de convencionalidad? Es una técnica que significa, en el fondo, un examen de compatibilidad.
una técnica procesal que significa o se resume en un examen de compatibilidad en abstracto entre lo postulado por la Convención Americana y los dispositivos constitucionales y legales de cada país. Un examen de compatibilidad en abstracto, no en concreto, en abstracto. Cuando digo en concreto sería en el caso en concreto, en abstracto, en el cual se debe verificar ya no la constitucionalidad, sino el concepto de la convencionalidad. Una norma cualquiera dada por un país deberá someterse siempre al control de convencionalidad para tener vigencia en un sistema jurídico. Al igual que lo hace un tribunal, el TC peruano, cuando en virtud de su función lo que hace es un examen de compatibilidad entre normas de distinta jerarquía, tomando en cuenta siempre la Constitución. Pero acá, la norma sujeta a control no será la Constitución, será ¿qué cosa? El tratado. ¿Qué tratado? El Tratado de San José de Costa Rica, básicamente. Bien, ¿y cuál es su objetivo? Afianzar la supremacía de las convenciones, la jerarquía normativa de los tratados, y el punto de partida no necesariamente, no únicamente son los tratados, sino también son las normas, este corpus juris convencional que implica la defensa de los tratados. Por no me refiero el Protocolo de Derechos Humanos de Costa Rica, el PIDEX, la Declaración de Belén do Pará, entre otras normas, forman parte. Es un concepto bastante amplio. No es únicamente la convención, también será su jurisprudencia, también será sus opiniones consultivas, también será sus resoluciones, también serán las sentencias de fondo, de forma, entre otras actuaciones que contempla este órgano de carácter nacional. Pero claro, el punto de partida es básicamente la convención, ¿de acuerdo? Básicamente la convención. Ese es, digamos, el punto de partida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos otro que está acá. Acá tenemos ese parámetro que hemos hecho referencia, las sentencias de la Corte Interamericana en su conjunto. Entonces, sentencias, opiniones consultivas, dictámenes, en general, y aparte otras normas, forman lo que se conoce como el llamado bloque de convencionalidad, o también conocido como el corpus juris convencional. Ese nuevo derecho latinoamericano que impera en la región, en tanto que los estados lo hayan suscrito, obviamente. Perfecto. Ahí al respecto quiero solamente dar un antecedente importante, porque nuestro Código Procesal Constitucional ya ha dicho que en el caso de la opinión consultiva, esta no será reconocida como carácter vinculante siempre y cuando la opinión consultiva no vincula al Estado. Vale decir que, por ejemplo, si la Corte Interamericana emite una opinión consultiva, por ejemplo, la Corte versus Panamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa opinión consultiva únicamente vinculará a quiénes, la Corte Interamericana y Panamá. Por tanto, no resulta vinculante para el Estado peruano. Sí lo será cuando será un caso en el Perú. Y las sentencias, otra discusión interesante que se ha planteado hace muchos años, en la cual yo tengo un punto de vista ciertamente muy definido y hace tiempo, en el sentido que las sentencias de la Corte Interamericana solamente serán vinculantes cuando establezcan responsabilidad del Estado. Las sentencias de reparaciones, la sentencia de excepciones, las medidas cautelares, las sentencias costos y costas, que establecen temas instrumentales de la sentencia, no me parece, opinión personal, no me parece que deberían ser consideradas como parte de este corpus juris convencional, solamente las sentencias de fondo, nada más. Perfecto. Bien, y el otro parámetro es el parámetro de convencionalidad para los estados que no han ratificado la CIDH en el sentido de un derecho constitucional o soft law. ¿A qué me refiero con ello? Uno de los primeros requisitos que la Corte ve cuando analiza una petición, porque en el fondo es un sistema de peticiones, es que el Estado forme parte del sistema. Y aquí habría dos condiciones. O el Estado forma parte de la competencia contenciosa y consultiva, o el Estado solamente forma parte de la competencia consultiva más no contenciosa. Por lo tanto, la decisión de la Corte
Si es consultiva y contenciosa, es una obligatoria y de cumplimiento vinculante y obligatoria. Sin embargo, si el Estado únicamente se ha suscrito a la competencia consultiva, la competencia contenciosa podrá observarlo o no. Es decir, la sentencia emitida por la Corte Interamericana, en el caso, por ejemplo, digo un caso, la Corte versus Venezuela. Venezuela, si quiere, lo acata, si quiere, no lo acata. Pero en todo caso, emitir una sentencia, pero obviamente ya Venezuela, como un paria, Venezuela es un paria, al igual que Nicaragua, que Cuba. En el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, entonces simplemente la sentencia será una recomendación y el Estado puede o no aplicarlo en el ámbito de una política interna, una política legislativa o un mandato. Si no, simplemente el Estado denunciado lo entenderá como una competencia consultiva, nada más. Pero hay que aclarar eso. El día de hoy, las opiniones consultivas ya no cuentan, salvo que la competencia, salvo que esta opinión consultiva haya sido pedida por el Estado. ¿A qué me refiero con ello? Si el Estado peruano ha pedido una competencia, ha pedido una opinión consultiva y la Corte se la ha dado, obviamente vincula. Pero si no es así, si no se da esa condición, entonces efectivamente ello no procedería, no sería viable la obligatoriedad en ese sentido. Perfecto. En este control concentrado de convencionalidad hay varias formas y varios matices. Yo debo señalar que no es una suerte de un concepto de manu militari, digamos, obligatorio, de cumplimiento obligatorio, y que lo que la Corte dice tiene que hacerse, y que la Corte es una suerte de catón, ¿no? Que la Corte es una suerte de mentor o de gestor que todo lo ve, que todo lo hace, ¿no? Yo creo que hay cierto nivel de lo que se conoce como un cierto margen de apreciación nacional, en el sentido que la Corte establece ciertamente directivas. Y en ese sentido es que se han dado una serie de formas digamos, en relación a este control concentrado. Algunas más intensas que otras, algunas más invasivas que otras, algunas que únicamente te dicen, mira, esto tienes que hacerlo de esta manera, y otras menos invasivas que te dicen, mira, haz esto de acuerdo a tu ordenamiento interno, y han habido en el Perú muchísimos casos, y en el cual la Corte te da cierto margen de discrecionalidad, por eso se llama el margen interno, el margen de apreciación interno, o también llamado el margen de apreciación nacional. En este caso, yo diría que la determinación de la tipología de este control se basa principalmente en el hecho del énfasis y de la intensidad del control. Acá tenemos algunos casos, ¿no? Interesantes a modo de doctrina, por un poco aclarar el asunto. Control concentrado lo realiza la propia Corte, subsidiario de normas internas, teniendo en cuenta como parámetro la Convención. Es decir, el control difuso de convencionalidad concentrado lo realiza la propia Corte, es decir, cuando tiene un caso entre manos. La Comisión Interamericana ha derivado una petición a la Corte y la Corte tiene el mandato de resolver. Entonces, la Corte resuelve de acuerdo a su jurisprudencia y de acuerdo a su propia convención. ¿Y qué aplica? Su parámetro de convencionalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa aplica? Repito nuevamente, su parámetro de convencionalidad. Lo hace la propia Corte de manera interna. Le importa poco, le importa poco o nada las normas internas, la verdad. Repito nuevamente, le importa en ese tipo de control, le importa poco o nada la Constitución y las normas internas. Simplemente se basa en su propia convención. Nada más y punto. El control difuso, dice, lo realiza el Poder Judicial de cada Estado, ¿no? En distintos grados de intensidad. Los jueces en general tienen el deber de interpretar las leyes conforme a la Convención Americana de DH. Este es el control, digamos, por excelencia, mucho más claro y preciso, el control difuso. Entonces se llamaría control difuso de convencionalidad. Claro, entonces lo hace el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, en un primer momento, porque vamos a ver una casuística relevante e importante en el sentido que este concepto cada vez más se va ampliando a todos los estamentos del Estado.
al ámbito legislativo, al ámbito reglamentario, al ámbito judicial, en fin, al ámbito normativo en general. Pero, digamos, para lo que cabe de la explicación, lo hace el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace efectivamente, cómo se hace este control? Bueno, imaginémonos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que un juez en el Perú tiene un caso en despacho y bueno, el caso ha sido ya objeto de resolución en alguna oportunidad, un caso similar por la Corte Interamericana. Entonces el juez civil, juez penal, juez contencioso, laboral administrativo e inclusive constitucional, podría decir, bueno, efectivamente, ha habido acá, yo recuerdo, digo en palabras del juez, yo recuerdo que en el caso que tengo entre manos, entonces diré, yo recuerdo que hay un criterio que estableció la Corte Interamericana al respecto hace muchos años. Entonces, ¿qué debo hacer? La pretensión que tengo en el caso en concreto, compatibilizarla con el criterio de la Corte. Y entonces debo hacer un examen de compatibilidad en abstracto de lo que dice la norma interna y lo que dice la propia Convención Americana y lo que dice la jurisprudencia de la Corte en el caso en concreto. Quiere decir, acá no es porque la Corte tiene el caso. Aquí la resolución del caso depende exclusivamente del juez. Por eso se llama control difuso de convencionalidad, que podría hacerlo cualquier juez, no necesariamente un tribunal constitucional. Acá entonces tenemos acá entre comillas, dice, diferentes grados de intensidad. Los jueces en general tienen la obligación de interpretar las leyes conforme a la Convención Americana. Cualquier caso. Cualquier caso que se le ocurra, cualquier caso que tenga entre manos el juez, tendrá que someter a ese control de convencionalidad. Es decir, este criterio que tengo, en el caso en concreto, ¿es compatible con es compatible con lo que ha establecido la Corte? ¿Sí o no? Si la norma es, si en el caso interno la norma es anticonvencional o inconvencional, entonces simplemente yo la inaplico. Yo la inaplico. Por eso se llama control difuso. No la derogo ni la aplico, en el caso en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, digamos, lo que algunos jueces no entienden, ¿no? Deben compatibilizar su decisión con lo que establece la Corte Interamericana y lo que establece, obviamente, nuestro Tribunal Constitucional. Digamos, en ese orden, ¿no? Una concordancia con lo que establece la jurisprudencia del TC en materia constitucional y, en segundo término, lo que establece la Convención de San José de Costa Rica. El tercero, que es el que está acá, dice el control indicado tácitamente, ya es un control mucho más intenso. Es un control mucho más intenso. Mucho más intenso en el sentido de que en este caso ya la decisión de la Corte, o sea, lo que viene de arriba para abajo, no este criterio difuso que lo hace un juez, sin que este caso esté sometido al ámbito de la Corte, en el caso del control indicado tácitamente, me refiero al caso Olmedo Bustos y otro versus Chile, y es un caso mucho más intenso. Estamos frente a un caso que ya lo tiene la Corte, o sea, ya está en la jurisdicción del sistema interamericano. Y puede ser tan intenso inclusive que en el caso Olmedo Bustos, la Corte dijo lo siguiente, recordemos este caso, haciendo alguna referencia jurisprudencial, en este caso muy puntual, la Corte dijo, ¿no? En el caso Medio Bustos, Chile, el Estado chileno, denunciado ante la Corte Interamericana por disponer una política de censura previa a una película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, en la que el Estado chileno consideraba de que esa era una película ofensiva y que iba en contra, y que iba en contra del sentido religioso, de la creencia religiosa de los católicos, decide, digamos, en otras palabras, meterle tijera, como dicen, ¿no? Había una agencia, había una oficina en la Constitución que tenía rango en la Constitución, que era la Oficina de Difusión, y que decidió
cortar casi 20 minutos de la película. Olmedo Bustos, productor y director de la película y distribuidor de la misma, lleva el pedido ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice: un momentito, señor, no se permite la censura previa. Así que la medida extrema, en este caso de control indicado tácitamente, básicamente, ¿qué cosa es? La disposición de que el Estado chileno reforme su constitución. Ya no que haga arreglos, sino que reforme su carta política. Ven ustedes ese extremo, ¿no? Que reforme la carta política, estableciendo ya sea que esa parte se deroga, se elimine de la Constitución, o en todo caso se modifican las competencias de esta oficina de censura, una oficina que se dedicaba básicamente a hacer censura previa a las películas y contenidos audiovisuales. Y el otro es el control indicado de forma persuasiva. Caso de Monacida Llano versus Chile, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, en esta última parte, quiero básicamente señalar un poco cómo vendría a ser este caso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Alberto Fujimori? Cuando Alberto Fujimori estaba sometido a un proceso internacional por el caso La Cantuta, Barrios Altos, Alberto Fujimori fue encontrado responsable y el Estado peruano fue encontrado responsable del delito de tortura y desaparición. Alberto Fujimori fue objeto de un indulto, fue favorecido por un indulto en la época del presidente Kuczynski y, digamos, gozó de libertad. Pero en ese interín recuerden ustedes que la Corte Interamericana le dice al Estado peruano, le comunica al Estado peruano: un momentito, le dice, hay temas pendientes que no se han aclarado y responsabilidad del Estado peruano en su conjunto y de Alberto Fujimori con respecto a las víctimas. Y así lo he expresado yo en mi sentencia. Bien, entonces la Corte le dice de manera muy clara, al Estado peruano le dice: bueno, tuve la forma, la Corte, si me mexicano le dice al Estado peruano, tuve la forma, perdón, no fue la Corte, fue la Comisión, fue la Comisión. La Comisión le dice en una mesa, en una audiencia que pidieron las víctimas de la Cantuta y Barros Altos, le dice: tuve la forma en que puedas, a nivel de tu poder judicial, ver efectivamente si ese indulto es correcto o no es correcto. Yo te estoy delegando a ti esa función. Y al final lo vio un juez de investigación preparatoria, y al final eso llega, me imagino, según el interín del caso, los datos del caso, llega a Ica, de Ica llega a Lima, y de Lima al final llega al Tribunal Constitucional, y el tribunal dice: el indulto es correcto. Pero le da cierto margen, le dice internamente, una suerte de forma persuasiva, parecida al caso de Almonacid Llano, en el cual comienza un poco el año 2007, el tema del control difuso de constitucionalidad. Y le dice, ¿no? Tú encárgate, tú ve la forma. No sé cómo lo haces, internamente tú resuelve el caso. Y ahí tú me comunicas y yo me encargaré entonces de resolver. Hay otros casos, digamos, un poco menos importantes: el caso de trabajadores cesados del Congreso, el control difuso indicado, perdón, de forma vinculante, en el cual ya la Corte dice, ¿no? En este caso me parece interesantísimo porque es el caso Aguado Alfaro y de otros contra Perú, que es un tema, que es un caso interesante, ¿no? Acá estaba de por medio una petición numerosa de trabajadores del Congreso, del antiguo CCD, cesados por el Congreso de la República, ya en la época de Alberto Fujimori. El hecho es que estos trabajadores, 1.200 trabajadores, llegaron a la comisión, de la comisión a la Corte, y la Corte dijo: un momentito, señor, acá se han violado garantías judiciales, acá se han violado una serie de garantías que establece la Convención, y mi mandato es claro: estos señores deben ser reincorporados, pero deben ser reincorporados en virtud de un procedimiento que garantice imparcialidad. Y la Corte ordena en su sentencia, si mal no recuerdo, en el 2006, le dice: crea una comisión imparcial e independiente
para evaluar cada caso en concreto para su reingreso o en todo caso su pensión adelantada. El hecho es que el Estado peruano dijo lo siguiente: bueno, sí, voy a conformar una comisión, y el Estado peruano conformó una comisión. Congreso, el Estado y trabajadores. 2 de 3. Congreso, el Estado y trabajadores. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la independencia? Cuando la Corte conoce este caso, dice un momentito, eso no es imparcial e independiente. Así que me reformas todo eso y lo haces conforme a mi sentencia y mi mandato. Y el caso Crema en Uruguay es básicamente ya es el concepto mucho más extendido del control difuso, ¿no? Donde la Corte le dice: mira, el concepto del control difuso no solamente se aplica al ámbito del Poder Judicial, sino se aplica a toda tarea de autoridad pública. Elaboración de normas, reglamentos, disposiciones legislativas, procesos sancionatorios, procesos decisorios, ámbito judicial, ámbito constitucional e inclusive ámbito parlamentario. Toda tarea pública debe estar sometida a este examen de compatibilidad en abstracto. Por eso lo dije hace un rato, es una técnica sumamente, yo diría, invasivo, ¿no? Es básicamente invasivo. Bien, acá tenemos algunos criterios importantes ya a modo de, digamos, de una suerte de resumen de esa primera parte. La segunda parte la vamos a dedicar a ver casuística, una abundante casuística al respecto, porque lo importante es ver casos, ¿no? Cómo se genera esto, ya no a partir de la convención, sino a partir de su jurisprudencia. La no inmiscusión en la soberanía de los estados. Queda claro que el tema de la soberanía pasa a un segundo plano. Acá lo que importa es lo que tú has celebrado, lo que tú has acordado, lo que tú has suscrito. Si tú has firmado un tratado, lo menos que puedes hacer es cumplirlo, ¿no? ¿No? Entonces acá no estamos frente a una posición que señala, digamos, de manera extensa, eh, protectora, ¿no? Sino simplemente formas parte de un sistema interamericano en el cual tú accediste. Por tanto, no podemos hablar de una no inmiscusión de la soberanía de los estados. Todo lo contrario, hay una apertura de los estados. Y el tema de la anticonvencionalidad, ¿no? La norma que fuese declarada conmemoratoria de la convención, ¿de acuerdo? Tendría que tener el efecto para el Estado para posar el retiro del ordenamiento legal. En otras palabras, la declaración de esta inconvencionalidad declarada por el juez o declarada por la Corte, ¿de acuerdo? Tiene una consecuencia. La norma se declara anticonvencional o ciertamente inconvencional. Y en ese sentido, esa norma pierde eficacia, pierde valor. La norma declarada inconvencional pierde eficacia, pierde valor. Pero, dos cosas para precisar esto: no se declara inconstitucional ni se deroga. La norma pierde sentido, pierde eficacia, pierde valor. ¿De acuerdo? O sea, este, simplemente no se toma en cuenta. Pierde básicamente eficacia. Y el último, este punto me parece importante: el involucramiento de todos de todos los poderes del Estado. Vean ustedes, yo litigo el sistema interamericano ya hace algunos años. He litigado también en el sistema interno también muchos años. Ya tengo algunos años de experiencia al respecto. Y lo que queda claro es que cuando uno inicia un proceso ante la Corte Interamericana, primero comisión y después Corte, el que se involucra es el Estado, ¿de acuerdo? No es la entidad demandada, es el Estado en su conjunto. O sea, yo no demando, si yo, por ejemplo, tengo un caso y me dice, por ejemplo, viene a mi oficina, me dice: doctor, ¿sabe qué? Me han votado el Poder Judicial. Perfecto, ¿quién te ha votado? El Consejo Ejecutivo, doctor. Y la demanda ha sido, y el despido ha sido ratificado por la Junta de Justicia. Ah, perfecto. Bueno, entonces demandaremos a la Junta de Justicia, pues. Demandaremos al Poder Judicial. No, 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 no. Se demanda al país en su conjunto, al Estado peruano en su conjunto. Por eso es que los estados asumen esa responsabilidad. Que el Estado después pueda repetir, pueda denunciar internamente a los funcionarios agresores, es otra cosa distinta. Pero
¿De acuerdo? El control de convencionalidad básicamente incluye una demanda masiva al Estado y el Estado es el que debe responder, no como Poder Judicial, no como Junta de Justicia, no como Ministerio del Interior, sino como Estado. O sea, existe una suerte de involucramiento de todos los poderes públicos. Si es el Tribunal Constitucional, si es el Poder Judicial, si es no sé, se me ocurre otra entidad, ellos van a personarse en el proceso. Ciertamente, el día de hoy ya tenemos una Procuraduría Supranacional que se encarga de básicamente responder la omisión del Estado. Y ahí hay que llamar severamente la atención, porque luego ya de haber transitado muchos años en el sector público, yo les diría que la mejor política de enfrentar el sistema interamericano, ¿saben cuál es? No fortalecer el sistema de la Procuraduría, sino es defender en sede interna los derechos. La mejor estrategia de un Estado para no caer en esta suerte de ser parte de un proceso en el ámbito internacional tiene que ver con una adopción de una estrategia. ¿Y cuál es la mejor estrategia? La defensa de derechos en el ámbito interno. Si eso es así, perfecto. Entonces, eso se cumple. Eh, Este, Cristian Milete, estás con el audio prendido. ¿Tienes alguna consulta con todo gusto? Ya. Ah, perfecto. Bien. Involucramiento de los estados. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Con todo gusto. A ver, Cris, o Alison, Gabriela, o no sé, a ver quienes quieran participar para entrar ya a esta segunda parte que tiene que ver básicamente con este desarrollo jurisprudencial, ¿no? La casuística. Los temas que ciertamente nos aporta este llamado control difuso de convencionalidad y sus distintas manifestaciones. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. Por parte de Cris, Yamilet, Alison. Alison, Gabriela, Cris, Yamilet, te digo rendir. Oh, Alexander Fasano también está en la sesión. A ver, Alexander, ¿alguna pregunta? Con todo gusto. Doctor, ¿podemos hacer un intermedio de unos 5 minutitos? Quiero cargar mi computadora. Claro que sí, doctor. 5 minutos entonces. Buscamos a los colegas para una pregunta o una consulta del caso en concreto. 5 minutos, doctor, de break. Pausa. Listo, doctor Fernando, continuemos, por favor. A ver, al respecto y dentro de esta ya visión casuística o jurisprudencial hay una serie de criterios, porque les dije en un principio de que el control difuso de convencionalidad no se daba a partir de una prescripción en la convención, sino básicamente como una experiencia de carácter jurisprudencial. La Corte ha ido construyendo y reconstruyendo este criterio a partir de varios casos. Así que yo he tratado digamos, de plantear varios casos, casos numerosos, no voy a ver todos por un tema de tiempo, pero sí, digamos, a partir de su jurisprudencia hay casos latinoamericanos y peruanos, algunos de ellos, digamos, muchos de ellos son peruanos, en los cuales la propia Corte ha establecido estos criterios. Por ejemplo, voy a señalar este caso, el caso Mirna Chambers Guatemala, uno de los primeros casos en el cual el voto del magistrado Sergio García Ramírez, frente a la Corte, plantea, ¿no? Claro, dice, el Estado viene a cuentagotas, en forma integral como un todo, ¿de acuerdo? O sea, ya plantea en un principio en esa sentencia Mirna Chan, que no es el estamento público, no es el ministerio, no es la municipalidad, no es el poder judicial, no es el ejecutivo, legislativo, es el Estado en su conjunto, atañe al Estado, por eso lo he subrayado, en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones digamos, que el Estado señale. O sea, perdón, digamos, la afectación al derecho ha venido por parte, digamos, del Ministerio de Transportes. No, señor, es el Ejecutivo y el Estado en su conjunto.
¿De acuerdo? La Corte no dice, ese control de constitucionalidad trae consigo que la Corte asuma una jurisdicción plena sobre todos los estamentos. El caso Vargas Areco hace referencia al caso Almonacid Arellano. Y el caso Almonacid Arellano creo que básicamente es el primer caso emblemático. Y me voy a tomar un tiempo para un poco aclarar cómo se da este contexto. Yo diría que es el primer caso, más allá de Mirna Chan, en el caso del voto razonado el magistrado de la Corte, pues el magistrado García Ramírez, cuando en el caso de Monacita de Llano, la Corte se enfrenta a un caso emblemático. Versus Chile. Y les voy a más o menos a plantear el caso para que más o menos vean ustedes el contexto. El señor Monacita Arellano era un ciudadano chileno que fue objeto de una desaparición forzada, una desaparición forzada. El señor fue desaparecido en la época de la dictadura chilena, en la época de Pinochet. Bueno, los familiares plantearon sendos recursos de habeas corpus para pedir su ubicación y lo ubigeo. Nunca fueron tramitados, nunca fueron admitidos, ni admitidos ni tramitados. No hubo nunca respuesta de estos pedidos, de los habeas corpus de los familiares, cosa que es lo normal, ¿no? Cosa que debería ser digamos, lo correcto, ¿no? Que el Estado te responda. Bien, el hecho que pase el tiempo y el Estado nunca respondió. Posteriormente ya se determinó que el señor Almonacid Arellano fue objeto de desaparición forzada. Encontraron su cuerpo en un vehículo y había sido objeto de una ejecución extrajudicial. El hecho es que los familiares plantearon una petición, agotaron la vía interna y acudieron a la comisión. La comisión obviamente les dio la razón y el caso fue directamente a la Corte Interamericana. Eso es en el ámbito de la Corte, el sistema interamericano. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué pasaba en Chile en esa época? Muy simple, Chile está en una transición política que sale de la transición de dictadura a la posición a un Estado democrático. En esa época, quien asume la demanda se inicia en la época de Pinochet, en la dictadura, y posteriormente termina la dictadura y entra en funciones la democracia, bajo la batuta, si mal no recuerdo, con Patricio Aylwin, ¿no? Bueno, el hecho es que cuando el Estado chileno regresa a su Estado democrático, a la semana, 2 semanas, la Corte notifica al Estado chileno y le dice, mira, hay este caso pendiente que tienes ante la Corte Interamericana. El caso ya lo admití, ya lo resolví, acá está la sentencia. Y prácticamente le explota en la cara al Ejecutivo chileno. El Estado chileno es responsable de esta desaparición de este ciudadano Almonacid Arellano. Bueno, ¿y qué le responde el Estado chileno? Y le dice en principio, me está acordando un detalle interesante, importante. La Corte China le dice, mira, dentro de la sentencia de responsabilidad del Estado, hemos dispuesto que las personas, que los efectivos de la DINA, o sea, la seguridad, la policía de la seguridad interna chilena, hay 5 que tienen que ser enjuiciados, porque son los responsables de la desaparición y asesinato del señor Ariano Moracid Ariano. Bueno, esa fue lo que, entre otras cosas, ¿no? Reparación y demás, investigación y sanción. Bueno, pero el Estado chileno dijo lo siguiente, miren, lo que pasa es lo siguiente, señor de la Corte, nosotros hemos pasado por un proceso de reconciliación nacional y hemos adoptado una serie de acuerdos que tienen que ver básicamente con 2 cosas. Número uno, hemos planteado un proceso de amnistía y que hemos dejado sin penalidad, o sea, hemos restringido la penalidad a todas las personas que fueron objeto de violaciones de derechos humanos en la época anterior. Así que, la verdad, nada puedo hacer. Eso ha sido parte de un acuerdo político y ya está, digamos, oleado y sacramentado esta amnistía a los policías y militares chilenos. La Corte, de manera enérgica, le recuerda, ¿no? Vean, y le responde esto, básicamente. Y lo he puesto acá subrayado. Esta frase resume básicamente, estimados amigos, qué cosa es el control difuso de convencionalidad.
Dice lo siguiente, lo voy a leer. Chile, la Corte le responde a Chile en ese contexto. La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones internas de su ordenamiento jurídico. Hasta ahí perfecto, o sea, lo que tiene que hacer el Poder Judicial chileno. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado como la Convención, sus jueces y el aparato del Estado están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes internas, contrarias a sus objetivos y fin, y que desde el inicio deben carecer de efectos jurídicos. ¿Y qué más dice? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, y que deben aplicar el control difuso de convencionalidad. Eso es lo que yo solamente agrego. En otras palabras, la Corte le dice al Estado chileno, perfecto, tú puedes hacer tus reformas, puedes aplicar amnistía si quieres, puedes iniciar un proceso de reconciliación, políticas, digamos, de comisiones de transacción y de amnistía, perfecto. Pero si tú has firmado un tratado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Respetarlo. Nada más. Eso es básicamente el primer criterio a nivel de jurisprudencia en el cual se entiende qué significa el control difuso de convencionalidad. Tú firmas un tratado, entonces comprométete a cumplirlo. ¿Sí? No hay otra. Si quieres, retírate, pero mientras formes parte del tratado, respeta lo que internamente se diga. Perfecto. El otro caso, no menos importante porque hay varios casos interesantes, el caso Vargas Areco, ¿no? Y que dice lo siguiente, perdón, en el caso Castillo Páez, ciudadano peruano, Castillo Páez es un caso emblemático porque en este caso la Corte resuelve la responsabilidad del caso peruano con un estudiante de San Marcos que fue objeto de una desaparición forzada. Y la Corte le recuerda al Estado peruano lo siguiente, la Corte ordena al Estado a adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas que han sido declaradas violatorias a la Convención de Derechos Humanos. ¿A qué se refiere en específico? Recordemos que en esa época el Estado peruano también entró en un proceso de amnistía de militares que cometieron casos con respecto a Carlos Castillo Petrucci y una serie de casos en materia de violación de derechos humanos. La Corte le recuerda, tienes que adoptar medidas para reformar las normas que han sido declaradas violatorias. ¿Por qué razón? Porque ya la Convención en más de una oportunidad dijo lo siguiente, ¿no? La amnistía es un perdón, pero la amnistía en esos casos en materia en materia de derechos humanos es impunidad. No te permite investigar y sancionar. Los procesos de amnistía, los procesos de indulto son abiertamente violatorios a la propia convención. Importantes, caso Castillo Páez. Vea, en el caso General del Sur hay un caso importante en la jurisprudencia, nuevamente reitera, ¿no? Y les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no sean mermados. Perfecto. Y dice ahí, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles estén obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad. A partir de este caso, Gilman versus Uruguay, ya se aplica el término control difuso de convencionalidad. Interesante, vean ustedes. Ahora, hay una serie de jurisprudencias, digamos, ya complementarias que lo que traen como consecuencia es ampliar el ámbito de aplicación del control difuso, ya no únicamente al ámbito judicial. Vamos a verlas así de manera muy rápida y muy sucinta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunas. Acá tengo algunas, por ejemplo, tengo unas 25 a 30. No las vamos a ver todas con un tema de tiempo, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, acá tenemos otro, por ejemplo, el caso de la Rifo versus Chile, un caso emblemático que tiene que ver con temas de familia, el tema de familia y aparte de discriminación sexual. Y ahí en esa sentencia dijo, ¿no? En esa tarea, en la aplicación del control de convencionalidad, los jueces deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana.
O sea, se desprende que el control difuso de convencionalidad no solamente tiene que ver con la convención, sino también con la interpretación a partir de la jurisprudencia y a partir de la sentencia de la Corte. Importante. Vean, acá hay otro elemento importante, dice, en esta misma sentencia, y tiene que ver esto con una suerte de discrecionalidad que la Corte establece, porque no es, repito, un concepto así, o sea, mano militar y es un concepto tajante, es un concepto, digamos, ciertamente obligatorio y vinculante, pero hay que entender este concepto de lo que se conoce el margen de apreciación. Y en esa sentencia la Corte lo establece. Dice, la Corte IDH, en el caso Atala Rifo, debe velar por la plena conciencia de los estándares que irá construyendo en su jurisprudencia, teniendo en cuenta, teniendo en consideración el margen de apreciación nacional que deben encontrar los estados nacionales para interpretar el corpus juris interamericano. Margen de apreciación nacional. ¿Qué significa eso? Los estados tienen ciertamente un cierto margen de discrecionalidad para interpretar la convención. Y esos márgenes tienen que ver acerca también con su ordenamiento jurídico. O sea, no es que la Corte simplemente diga, este es mi criterio, este es mi concepto y eso es lo que tiene que hacerse, sino la Corte dice, bueno, yo te doy estos parámetros de interpretación. Tienes que estar dentro de esos parámetros. Y eso tiene que ver básicamente con el estado del aparato judicial. Quiero citar acá un caso, que no lo tengo acá, el caso Blake versus Nicaragua, el caso Blake versus Nicaragua, es un caso interesante en el cual nos permite, digamos, nos permite explicar este margen de apreciación. El caso Blake versus Nicaragua planteaba un caso interesante en el que una pareja de ciudadanos ingleses ya de avanzada edad van a Nicaragua a pasear. Bueno, el hecho es que estos señores, este matrimonio, decide hacer pues un tour por unos ríos en Nicaragua, en Managua, y cuando ya se adentran en el río, son atacados por unos delincuentes. Delincuentes, digamos, peligrosos, ¿no? Se suben a su barco, al señor, a este señor, a este señor, el señor Blake, lo secuestran y a la señora la dejan libre. Y bueno, la señora después regresa a Managua y hace la denuncia. Y entonces nunca tuvo respuesta, o sea, una respuesta efectiva. ¿Dónde está su esposo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Si han pedido un rescate, si saben quiénes son, recuperen a mi esposo, pues, ¿no? Y el Estado nicaragüense respondió dentro de sus posibilidades. Cuando el Estado de Nicaragua es denunciado ante la Corte, el Estado nicaragüense dice lo siguiente: señor, yo ya investigué. He hecho esto. Tengo 10 acciones en el caso pendiente de este señor, pero más no puedo hacer. Es lo que se llama esta suerte de protección invisible, ¿no? Los estados ya más no pueden hacer, ¿no? O sea, ya agotaron investigaciones, pesquisas, citaron a testigos, hicieron un juicio, pero si no hay información, ¿qué puedo hacer? O sea, ese es el llamado margen de apreciación, ¿no? El otro caso de margen de apreciación es un caso también interesante que involucra el caso de Perú. Hace muchos años, un caso emblemático en el Perú tuvo que ver con el caso de pensionistas de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y ahí en este caso, estos pensionistas, cinco, me acuerdo que eran cinco, plantearon una petición, luego llega a la Corte denuncia al Estado peruano y encuentra responsable al Estado peruano por incumplimiento de sentencias judiciales. El hecho es que estos señores demandaban al Estado peruano que no se les había pagado su nivelación de hace 20 años, ni de vengados. Nivelación y de vengados. Era un montón de plata, eran como 10 millones de sol, 10 millones de dólares. Una inversión realmente millonaria. Entonces la Corte dijo, un momentito, yo frente a este caso, yo no puedo resolver este caso en virtud de mi legislación, porque el tema de pensión es un tema interno de cada país. Lo que yo debo hacer es tomar en consideración y parámetro de interpretación de mi caso en concreto, las normas internas en el Perú.
Es decir, analizar la 2530, en esa época la ley de pensión del régimen público, a cargo del Estado, y ver efectivamente qué es lo que genera esta pensión, y a partir de eso voy a hacer mi sentencia. Entonces, el margen de apreciación nacional en este caso se basó en qué? En normas internas, no en los criterios de la Corte, ni sobre la convención, porque no establecía en absoluto nada sobre un tema pensionario. Interesante. Y el otro caso que yo recuerdo en el que la propia sentencia de la Corte plantea una llamada jurisprudencia interpretativa evolutiva es el caso Atala-Rifo, en el cual la Corte, haciendo, digamos, no un mea culpa, sino aplicando un criterio novedoso, dice lo siguiente. Dice, yo, en este caso Atala-Rifo es un caso emblemático. Atala-Rifo era un caso en el que este matrimonio, era un matrimonio de dos abogados. La esposa trabajaba como juez en el Poder Judicial y el abogado era un abogado de estudio, de bufete. Y que en determinado momento el matrimonio tuvo dos hijas, de bueno, dos hijas. Pero cuando las hijas tenían 7 y 9 años, decide separarse y divorciarse. Bueno, frente a ello no hubo mayor problema. La esposa le dice, bueno, mira, quédate con esto, yo me quedo con las niñas. El padre no tuvo mayor inconveniente al respecto. Hasta que pasa un año después de este divorcio, digamos pacífico en términos generales pacífico. Pero ¿qué pasa? La mujer, la señora Talarrifo, inicia una relación amorosa con una persona de su mismo sexo. Entonces el padre dice un momentito, o sea, yo te dejaba usar a mis hijas y tú metes una mujer en mi casa y mis hijas que digamos en términos muy coloquiales, ¿no? Mis hijas están en una formación sexual, vas a meter una mujer en la casa, y entonces, ¿cómo quedan mis hijas? Se plantea este caso, llega a la Corte Suprema chilena, de ahí a la Comisión Interamericana, y a esta señora, bueno, la juzgaron de manera muy, muy fuerte, y en este caso la Corte aplicó un criterio en su sentencia y que, digamos, forma parte de este concepto de la interpretación evolutiva, que tiene que ver con conceptos de discriminación por tema de sexo y de orientación. Sentencias de México y Colombia. Se abre un poco el escenario. Importante, ¿no? Porque la Corte debe tener ese criterio, digamos, amplio en ese sentido. Este, es el llamado control, control abierto, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, veamos otra cosa. No, acá tenemos otro caso interesante. El fallo masacre de Santo Domingo versus Colombia. Dijo lo siguiente, y acá lo he resaltado un poco para que quede claro. Dice, no se trata simplemente de aplicar la convención, sino que ambos sistemas, interno y externo, actúen complementariamente en algunos casos aplicando el control interno, en otros aplicando el control internacional, siempre y cuando sea más favorable a la persona humana. O sea, hay cierto margen de discrecionalidad al respecto. No es únicamente yo aplico mi convención, mano militar y el concepto de criterio y se acabó el asunto. Hay cierto margen de apreciación. Y así lo desarrolla el caso Santo Domingo y Colombia. A ver, otro caso más. A ver, vamos a ver acá. A ver, caso Gutiérrez y familia. A ver, vamos a ver otro. La no podemos del Pacífico, no, no, cuestiones de, a ver, vamos a ver otro caso más. A ver, Radilla Pacheco. Acá tenemos un caso, Radilla Pacheco versus México, en el cual la Corte, digamos, ya ampliando el concepto de que el control de convencionalidad se aplicaba únicamente al Poder Judicial. Ya posteriormente, en el caso de Castillo Petrucci, la Corte dijo, el control de convencionalidad también tiene que aplicarse a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y acá dice, ¿no? En el caso Radilla Pacheco versus México, dice, la Corte realiza el control complementario de convencionalidad del artículo del Código de Justicia Militar, teniendo en cuenta el parámetro de convencionalidad, artículos 8, 2, 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Justicia militar. ¿De acuerdo? Justicia militar. A ver, ¿qué más? Otro caso más.
A ver, ¿qué otros casos más hay? La Corte de Amnistía Brasileña. A ver, violaciones de derechos humanos. A ver, ese es este caso Chocrón versus Venezuela, un caso interesante. Voy a ampliar mi PPT para que se vea mejor un segundito. Voy a ampliar mi PPT, un segundo, vamos a ver, un segundo, vamos a ampliar el PPT para que se vea bien, para que se vea correctamente el PPT. Aquí está, vamos a ampliar el PPT, aquí está, listo. El caso Chocrón es importante porque tiene que ver con nombramiento de jueces, ¿no? O sea, la Corte se pronuncia sobre el tema del nombramiento de jueces en Venezuela. Si ha habido un proceso de ratificación, si ha habido un proceso correcto de selección y aparte el nombramiento para remover a jueces y fiscales. Alguno diría, no, eso es competencia propia del Poder Judicial o en nuestro caso de la Junta de Justicia. En este caso muy puntual, como podemos ver acá, hay un caso en el momento de jueces de Venezuela y la Corte, pues, digamos, se involucra, ¿no? La corte se involucra, la Corte participa y dice, perfecto, debe disponerse conocimiento de los jueces de los hechos que supongan dejar sin enfrentamiento en remover jueces y fiscales. Es decir, le dice el Estado de Venezuela, remueve tus jueces, ¿de acuerdo? Remueve tus jueces. Importante este concepto, ¿ah? Un segundito. Remueve tus jueces, ¿no? Remueve tus jueces, establece un procedimiento para nombramiento, remoción e institución de tus jueces. Es decir, imagínense ustedes en un estado como el Perú que dirían, ¿no? Perdón, acá la Junta de Justicia es la que va a tener que determinar eso. No, señor, lo hizo la Corte Interamericana en su momento. Bien, a ver, tenemos otro caso más. A ver, jueces, caso Petrucci, ahí está, a ver, regular por más normas que han sido declaradas violatorias. El caso Castillo Petrucci del Perú es un caso emblemático. En el caso peruano ha habido Castillo Petrucci, Alfaro Aguado, trabajador del Congreso, Lori Berenson, es decir, una serie de casos. Pero el caso Petrucci también es un caso interesante porque es un ciudadano chileno que es sometido a un proceso de investigación penal, es sentenciado por un tribunal militar, un juez sin rostro, y que después el tribunal constitucional dice, señor, este procedimiento es un procedimiento no contemplado en la norma, y esto después es examinado por la Corte, y la Corte le ordena al tribunal peruano que deje sin efecto. Y el tribunal dice, perfecto, señor, yo dejo sin efecto, pero no dejo todo el proceso sin efecto, yo dejo solamente el proceso penal, el proceso militar sin efecto. Y entonces que estos casos se encaucen, se deriven a la vía militar, a la vía ordinaria, para que sean debidamente, ¿qué cosa? Juzgados. Y así pasó. Lori Berenson, Castillo Petrucci, y en fin, una serie de casos en materia penal, lo que tiene que ver con delito de terrorismo y demás casuísticas. Un tema interesante que tiene que ver con el principio de legalidad. Perfecto. Vamos a ver otra casuística importante. Hay Hemos traído una serie de casuística importante al respecto para compartir con ustedes. A ver, control de convencionalidad. Acá hay un caso interesante en el que ya se involucra una suerte de una aparente tensión entre la jurisprudencia peruana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El caso Martín Rivas, Enrique Martín Rivas, efectivamente. Un efectivo de la inteligencia peruana que fue objeto de un procesamiento por tortura, ¿no? En la época de Alberto Fujimori. Pero lo importante de este caso es lo siguiente, vean ustedes, que la Corte, digamos, la Corte, ¿no? Ya había establecido, obviamente, su posición. Y acá quiero resaltar un parrafito que dice lo siguiente, vean ustedes, aquí está. La Corte dice, y lo he resaltado, dice, se requiere por el contrario una solución integradora y de construcción jurisprudencial que permita un correcto funcionamiento entre qué? Entre las dos jurisdicciones, la jurisdicción de la Corte y la peruana. Quiere decir entonces que en este caso en concreto, si una sentencia del Tribunal Constitucional no respeta los estándares interamericanos, esta sentencia está sometida al control de convencionalidad.
O sea, en otras palabras, en el ámbito interno, la última palabra en materia de esos procesos la tiene el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en su conjunto, el sistema judicial, la magistratura constitucional, en el ámbito externo, se somete a lo que diga la Corte. O sea, estamos fijando una suerte de competencia de arriba para abajo. ¿Bajo qué? Bajo esa tesis de parámetro, bajo la tesis de una tesis, bajo los parámetros de una tesis de coordinación. Es decir, básicamente en esos contextos. Bien, ahora, tenemos algunos criterios más con respecto a este control concentrado de convencionalidad. Ya hemos dicho control difuso, ex oficio, de Congreso, control de control interno y demás. Perfecto. Bien, algunas reflexiones propias de este proceso. Si esto es tan así como dicen, ¿no? Perfecto, estamos frente a este sistema integrado de derechos humanos, ¿por qué nos causa tanto recelo? ¿Por qué nos causa tanto recelo? ¿Por qué nos causa tanta preocupación? ¿O por qué siendo un sistema, digamos, basado en jerarquías, jerarquía externa, jerarquía interna, basado en el modelo dualista y monista, ¿por qué nos causa tanto resquemor o tanta desconfianza? El modelo se ha venido consolidando a partir del desarrollo jurisprudencial. Sin embargo, yo diría que hay una serie de, digamos, zonas grises en este concepto. Y en general en la labor de la Corte Interamericana, que ciertamente en los últimos años ha tenido yo diría, un desarrollo, un criterio más político que jurídico. Yo particularmente, yo litigo ante la Corte Interamericana y conozco un poco el sistema interamericano, por mi parte, por mi formación profesional, y lo que he visto es ciertamente una suerte de politización de las sentencias. Doy un caso, por ejemplo, un poco para incluir algún comentario personal. En la Corte, por ejemplo, en algún momento llamó a los terroristas, a los terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso los llamó partes beligerantes. No son partes beligerantes, son terroristas. O sea, la Corte, digamos, tomó una posición muy, pero muy, digamos, sectaria y dijo partes beligerantes. La parte beligerante sería en un conflicto entre un país y otro país, pero, digamos, tuvo reservas y recelo de llamar al MRTA y a Sendero Luminoso y lo llamó partes beligerantes en un conflicto. Señor, acá no hubo un conflicto, acá hubo un estado de terrorismo en nuestro país, por ejemplo. Entonces, qué nos trae esta aplicación del control difuso? Una interpretación extensiva, en el sentido de que el criterio de la Corte, obviamente, es un criterio mucho más amplio que el interno, un criterio con muchos parámetros más de interpretación, un criterio, yo diría, mucho más complejo y mucho más protector. En términos generales, los casos que llegan a la Corte, yo les diría en su 80%, en un 80-90%, son estimados a favor del peticionante en contra del Estado. Contrario sensu lo que llega a nuestro orden interno. La Corte Interamericana funciona por efecto y deficiencia del orden interno. Lo dije hace un rato. La mejor estrategia en materia supranacional es que el Estado proteja y promueva los derechos en el ámbito interno, en todos los sentidos, y que las personas no tengan que acudir a la Corte Interamericana, digamos, a pedir la protección subsidiaria. Tiene una interpretación correctiva en el sentido que lo que busca es, ya hay aquí dos casos, ¿no? Acá hay dos efectos claramente definidos a partir de su decisión. La Corte puede tener, yo diría, dos posibilidades: como una labor correctiva en el sentido de ordenar de manera muy densa e intensa el control judicial, pero por otro lado también podría ordenar que se respeten los estándares. O sea, yo diría hay dos ámbitos claramente definidos. Voy a dar un ejemplo en cada uno de ellos. Por ejemplo, hay un caso emblemático en el Perú, el caso de la señora Loaiza Tamayo, que fue una profesora de la Universidad Peruana, que fue objeto de desaparición
violación un caso emblemático en el Perú, una señora que fue detenida saliendo de la universidad y que se le acusó, si mal no recuerdo, de pertenecer a una institución que se llama Socorro Popular, terrorista. La señora fue detenida por las fuerzas, por agentes estatales, llevado a un vehículo, fue violada, fue torturada por agentes policiales y después de ello fue puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú. Hubo una violación manifiesta, permanente y más que evidente de sus derechos. Yo conocí el caso como abogado litigante y como parte de la Procuraduría. El hecho es que cuando llega este caso a la Corte dice, señor, investigue. Señor, investigue. Y en el caso similar de Almonacito Arellano, eso pero no dijo un momentito. Lo que pasa es que ya declara amnistía. Alberto Fujimori los amnistió, estos tres efectivos de la policía. Entonces la Corte dijo, no, señor, tiene que investigar. Sí, bueno, pero ya las sentencias los han absuelto. No, señor. Anula esas sentencias y júzgalos. ¿Me entiendes? O sea, la Corte le dijo al Estado peruano, el Estado peruano dijo, señor, ya hay sentencias en la Corte Suprema que los ha absuelto. No, un momentito. Investiga y sanciona. No importa la amnistía, elimina la amnistía, sanciónalos y júzgalos. O sea, una posición invasiva, correctiva, en este caso. Contrario censo a lo que pasó en el caso Aguado Alfaro, ¿no? La Corte le dijo, mira, tú ve cómo los evalúas estos trabajadores del Congreso. Tú ve cómo los evalúas. El caso Citramón, trabajadores de la Municipalidad de Lima, igual, le dijo, tú ve cómo arreglas estos casos. Hay 1.800 trabajadores que han sido despedidos en la época del alcalde Carmona, Andrade Carmona. Tú ve cómo los reintegras. Ve la forma en que estos señores puedan, digamos, regresar a su puesto de trabajo. Ve la forma también de arreglar los temas en el Poder Judicial, porque muchos de ellos, 1.800, después de 20 años, muchos murieron, muchos ya están, digamos, incapacitados para el trabajo, y muchos de ellos, cuando salió la sentencia de la Corte ordenando indemnizaciones, lo raro es que el Poder Judicial dijo, un momentito, señor, yo no puedo resolver estos casos porque muchos de ellos, o sea, ¿qué pasaba en eso? Tengo que hacer una ampliación de mi explicación. Cuando la Corte dice indemnízalos, el Poder Judicial dice, sí, está bien, perfecto, indemnizo. Pero muchos de ellos tenían 3, 4 matrimonios o 3, 4 mujeres inscritas. Muchas de ellas se habían muerto, entonces debería haber un proceso previo de regularización para el tema del reconocimiento de pensiones y en fin. Y lo que pasa es que todos estos casos estaban pues en el Poder Judicial acá, decimojuzgado, decimoquinto, decimosexto. Entonces la Corte dijo, júntalos en un solo juzgado y ve la forma de que el Poder Judicial responda a esta necesidad de establecer este caso y resolverlo de la manera más diligente posible. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos esto que es básicamente el reconocimiento normativo. Les dije hace un rato que el concepto el control difuso no únicamente era la propia convención, sino también son una serie, digamos, de normas. Vean ustedes acá la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2, 29, 37, la Convención de Viena, perdón, Cervanda, la Constitución Política del Perú, la Ley del Procedimiento la 27444, entre otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos conceptos interesantes. Vean ustedes, acá tenemos el parámetro de control de la convención. No solamente es la Convención Americana de San José, Costa Rica, sino también qué cosa es. Es, por ejemplo, opiniones consultivas, informes temáticos de la CIDH, el PIDES, el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, y ese corpus juris convencional que forma parte de este parámetro de interpretación, que no únicamente es la convención. O sea, para ellos es su convención. Para ellos es su convención, es la convención americana, es su jurisprudencia, sus dictámenes e informes consultivos, ¿no? Acá tenemos algunos casos en los cuales el TC y el tribunal, perdón, han habido casos emblemáticos en los cuales
el Perú ha sido parte de estos procesos. Cabe señalar, estimados amigos, que el Perú ha tenido una cifra, yo diría, lamentable, ¿no? Básicamente en la época de Alberto Fujimori han habido unos 22 casos. 22 casos en los cuales la justicia interamericana tuvo que conocer, y acá tenemos algunos, Los Tamayo, Barrios Altos, Castillo Petrucci, para Justicia Bronce, el Tribunal Constitucional, entre otros, ¿no? En fin. Quería saber si, doctor Henry, había alguna pregunta al respecto. Están muy silenciosos los alumnos y los colegas, tomando en cuenta que hay un tema rara vez abordado y enfocado. No sé si habrá alguna pregunta. Estamos ya 10 minutos de terminar la sesión. No sé si estará presente Alex Fasanando y Cristian Mileta y yo Rengifo. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, estimados colegas. Bien, seguimos entonces. Perfecto. A ver, está. Bien, entonces seguimos. El otro asunto es este que está acá. A ver, un segundo. Bueno, les decía, en ese orden de ideas un poco para reflexionar acerca de las ventajas y virtudes, desventajas y ventajas, hay que hablar acerca de unas cosas, ¿no? Estos problemas de aplicación. Bueno, lo cierto es que ya desde el año 2007 ya la Corte ha instaurado este concepto. Sin embargo, yo diría que hay algunos problemas en el ámbito comparado, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con algunos conceptos básicos, ¿no? En términos generales, yo considero que lo que dispone la Corte debe ser cumplido desde el punto de vista de una perspectiva clara. ¿Qué es vinculante y qué no es vinculante? Es vinculante las sentencias de fondo, lo que ordena la responsabilidad del Estado con respecto a un peticionante, no las de forma. O sea, reparaciones, medidas cautelares, ejecución de sentencias, cosas y cosas. Lo que obliga, lo que vincula, ¿qué cosa es? Una sentencia de fondo, no de forma. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir eso, ya lo ha hecho en su momento, eso es un criterio establecido por el Código Procesal, las sentencias únicamente que tengan que ver con el fondo del asunto, no con la forma. Número uno. Y número dos, las opiniones consultivas que también son un problema aparte. Opinión consultiva que vincula al Estado. Las otras, no. No son parte de ese corpus juris de carácter convencional. Perfecto. El segundo punto es este, ¿no? Las discrepancias sobre las jerarquías normativas. El modelo actual, en términos de nuestra constitución política del Estado, es claro. La constitución prima sobre el tratado. En el modelo anterior estaba así, constitución y tratado. Es decir, me refiero a que no se podía cuestionar vía un proceso de inconstitucionalidad un tratado. Ahora sí. Y ahora, desde la Carta del 93, el tratado está por debajo. Es decir, es una norma, digamos, infraconstitucional, pero una norma de jerarquía constitucional y una norma legal. Y no norma legal. Está por debajo. Entonces, en el ámbito interno, prima la Constitución. En el ámbito externo, el tratado. Por tanto, repito, el tratado no tiene una vía propia. Depende básicamente de un reconocimiento constitucional. Por eso digo acá, no es más que una constitución, tiene que ver con el artículo 56, con su validación y demás conceptos. Perfecto. Es entonces, en ese sentido, indispensable que los estados asuman que la Corte Interamericana, como lo hizo en 2011, entre un proceso ciertamente de evaluación o de reevaluación, en el sentido de una reforma necesaria. Lo hizo en 2011, en términos importantes, pero debe hacer caso también a lo que dicen las cortes internacionales y debe hacer caso también y debemos observar qué dicen nuestros tribunales constitucionales.
Por eso se aprecia la necesidad de asumir una interpretación evolutiva que sea capaz de incorporar en sus sentencias, en sus casos emblemáticos, básicamente criterios de de los tribunales constitucionales y del poder judicial de cada país. Y eso es un tema interesante, ya lo he hecho en el caso Talarrifo, entre otros. Perfecto. Bueno, nuevamente es eso. Listo, doctor Henry. A la espera de alguna pregunta, si no, damos por concluida la sesión el día de hoy. Muchas gracias, doctor Fernando, por su ponencia el de hoy. Doctor, ¿es alguna pregunta para el docente? Acá estoy dejando por si acaso un correo electrónico como siempre. Eh, ¿Correcto? Está, a ver, delegado consultor. Delegado consultor. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctores, entonces, si no hay más consulta, no hay pregunta, entonces daremos por finalizar la sesión de hoy y nos vemos en la próxima semana agradeciendo la participación del doctor Fernando en este diplomado. Doctor Fernando, muchas gracias y a cada uno de ustedes. Muy A usted, buenas. doctor. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente.